Buenos días para todos, buenas tardes también para quienes nos ven desde otras latitudes. Bueno, bienvenidos una vez más a otro espacio de la Feria Virtual El Libro, desde donde estamos conectando al mundo con la educación. Recuerden que durante la primera Feria Virtual El Libro, ustedes tendrán la oportunidad de interactuar con más de 100 expertos en temas de actualidad y destacados autores de 28 sellos editoriales de 7 países hispanohablantes. Este es el último día de la Feria Virtual El Libro, pero no por ser el último, deja de ser interesante. Tenemos temas interesantísimos hoy en el Día de Ciencias Humanas y Sociales, donde estaremos abordando temáticas en áreas de derecho, periodismo y humanidades, ciencias sociales en general. Será un día intenso de ponencias con temas de actualidad, conversatorios con autores y presentaciones de libros, conversatorios como el que tenemos a continuación. Entonces, los quiero dejar con los autores que hablarán sobre el libro tendrá una charla sobre el libro La Constitución Comentada, publicado por la editorial USACH de Santiago de Chile. La editorial USACH se crea para publicar trabajos de miembros de la comunidad universitaria y de instituciones o personas de diversos ámbitos culturales y científicos de Chile y del extranjero. La filosofía de la editorial está basada en el logro de un alto prestigio para su producción de libros, más allá de los retornos financieros que estos pudieran atraer como producto de su venta. Se privilegia la calidad y profundidad en el tema, así como la idoneidad de sus autores. Doy entonces la más cordial bienvenida a este espacio a nuestros invitados y los dejo con Galo Gigliotto, director de la editorial USACH, quien además interviene en este conversatorio como moderador. Adelante, Galo. Muchas gracias, Milena. En primer lugar, quisiera agradecer a iLibros por la organización de esta feria virtual y por la oportunidad que nos dan de presentar los diferentes libros de la editorial, en particular este libro, La Constitución Comentada, que es un trabajo muy contingente, muy importante para nosotros, en tanto ofrece una mirada a la Constitución vigente en Chile, y además de presentar ideas sobre partes y temas que falta incluir en esta Constitución y que esperamos tener la oportunidad de incluir en la Constitución que se pueda hacer eventualmente. Para esta presentación tenemos la suerte de contar con autoras y autores del libro. Aprovecho de agradecer también a todas las personas que participaron en la creación de este libro, especialmente al editor Juan Pablo Ciudad, que también hace parte de esta mesa. Falta que se conecte Pamela Figueroa, quien tuvo un problema de conexión, pero ya pronto va a volver, así que antes de darle la palabra a las y los ponentes, haré una pequeña presentación de cada uno. Pamela Figueroa Rubio es politóloga, doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, Master of Arts en estudios latinoamericanos, mención gobierno por la Georgetown University, académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Fue jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desde donde le correspondió coordinar las reformas políticas e institucionales y el proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Integrante de la comisión técnica que redactó la reforma constitucional que habilita el actual proceso constituyente. También nos acompaña Sofía Esther Brito, egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Además de ser una de las autoras de la Constitución Comentada, hizo parte del equipo de redacción del libro La Constitución en Debate, publicado por LOM Ediciones, y es compiladora de Por una Constitución Feminista, publicado en Pez Espiral. Juan Pablo Ciudad es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, estudiante del doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de Teoría Política y Constitucional en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y se desempeña como abogado del Comité de Ética Institucional de nuestra universidad.
Es activista del Movimiento por la Diversidad MUMS y subdirector del equipo internacional de investigación sobre derechos de las personas LGBTIQ de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente participó como redactor principal del Glosario Constituyente Abreviado, publicado en 2019 por nuestro sello editorial. También nos acompaña Jaime Baza, abogado de la Universidad Católica de Chile. Él es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho, mención Derecho Público por la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España. Y finalmente presento a Marcos Barraza Gómez, director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Fue subsecretario de Previsión Social del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ex ministro de Desarrollo Social del mismo gobierno. Fue director ejecutivo del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus entre los años 2010 y 2013. Ahora me gustaría invitar a las personas que nos acompañan a presentar un poco cuál fue su aporte, sobre qué escribieron para este libro, La Constitución Comentada. Y por eso me gustaría empezar dándole la palabra al doctor Jaime Baza para que nos cuente un poco sobre su capítulo. Jaime, por favor. Hola Galo, muy buenos días, buenas tardes, buenos días también a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias Juan Pablo además por la posibilidad de participar de esta obra, La Constitución Comentada, en un contexto histórico bastante particular. Hoy día además se conmemora un aniversario más del día más negro probablemente de la historia de Chile, ¿verdad? El golpe de Estado de septiembre del 73, que tiene mucho que decir, ¿verdad? Tiene mucho que ver respecto de lo que estamos conversando hoy día. ¿Por qué publicar un libro sobre la Constitución Comentada cuando la Constitución está a puertas de terminar, ¿verdad? Cuando su vigencia normativa está a puertas de terminar? A mí en particular me parece que es de la mayor relevancia tener una conversación como esta, precisamente por lo que implica en la historia de Chile, primero un día como este, ¿verdad? Y el efecto que un día como este tiene en la configuración del orden constitucional. Mi capítulo en particular, el breve capítulo del libro, dice relación con el Estado subsidiario. Un Estado subsidiario que no está expresamente consagrado en la Constitución, pero que sin embargo es parte de los pilares teóricos, políticos y sociales del proyecto constitucional de la dictadura, pero principalmente del proyecto de ingeniería social que significa la implementación de la Constitución redactada en dictadura y que se encuentra todavía vigente. Y aquí valga la pena hacer una distinción entre dos cuestiones que tienden a mirarse muchas veces de manera indistinta, pero que tienen ciertamente impactos muy diferentes. Por un lado, hay una dimensión de ley para la cual el derecho constitucional y especialmente la Constitución cumple una función muy importante en la configuración jurídica del orden vigente, pero también hay una dimensión de norma distinta de la dimensión de ley que me interesa destacar, que dice relación con la forma, los modos en los que se ha ido normalizando una determinada forma de convivencia social, la forma en la que se fue normalizando un determinado orden constitucional. Son dos entradas distintas de un fenómeno, probablemente el mismo fenómeno, ¿verdad? Pero que tiene manifestaciones distintas, y que a mí me parece que son muy importantes de considerar porque de repente los abogados, las abogadas tenemos la tendencia, ¿verdad?, a mirar el fenómeno jurídico solamente como si fuese un fenómeno de ley, como si cambiando el enunciado jurídico a través del cual están diseñadas ciertas instituciones fuese suficiente para cambiar la práctica institucional que esos diseños habilitan. En circunstancias que muchas veces lo que realmente condiciona, lo que realmente determina los modos de convivencia política y social en un país, dice relación con la normalización de las instituciones a través de las cuales se pretende escribir jurídicamente un proyecto político. Y yo creo que ese es el caso de la subsidiariedad. La subsidiariedad es mucho más fácil identificarla o rastrearla en la dimensión norma que en la dimensión ley. Es decir, podemos encontrar la subsidiariedad
como un pilar fundamental del ordenamiento constitucional chileno, no tanto en los enunciados normativos del texto constitucional, sino que en la forma en la que cierta intervención del Estado en la economía y en la sociedad se fue normalizando, en la forma en la que cierta forma de garantía y protección de derechos sociales se fue normalizando, porque se hizo normal que la salud pública fuera precaria, mientras que se hizo normal que la salud privada, ¿verdad?, generara millones y millones de dólares en utilidades. Y eso se normalizó, ¿cierto? Empezó a ser entendido como si fuese normal. Y en un día como este, 11 de septiembre del año 2020, en la que se hace evidente, se hace patente que las instituciones actualmente vigentes no son normales, sino que son el resultado de una imposición violenta, debiéramos contar todavía con mayor fuerza, con mayor intensidad, con esa disposición crítica, con ese ánimo revisor para tratar de entender cómo el cambio en las instituciones constitucionales no pasa solamente por una reforma en el texto, sino que requiere necesariamente traer a flote, ¿cierto? Traer a la superficie aquellos procesos sociales a partir de los cuales se han normalizado ciertas instituciones. Y ahí me parece que, como les decía, la función de la subsidiariedad es clave para entender cuáles son los clivajes del cambio constitucional actual. Porque no basta con que cambiemos las normas, o sea, no basta con que cambiemos el enunciado normativo, ¿verdad? Aquella dimensión jurídica de la Constitución, sino que tenemos que empezar a identificar aquellos procesos económicos, sociales y culturales que han permitido que las instituciones nucleares del proyecto político de la dictadura hoy día sean entendidas como normales. Ese será mi comentario, Galo, invitando muy activamente a la lectura del capítulo sobre el principio de subsidiariedad. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Yo aprovecho de comentarle a nuestras espectadoras y espectadores que el libro está disponible de forma gratuita en versión digital en la página ISU del editorial USACH. La pueden buscar entrando a ISU, que es ilatina.ssuu.com, editorial-medio USACH, y ahí pueden encontrar, entre otros libros, La Constitución Comentada, por si lo quieren revisar también a medida que vamos comentando. Ahora me gustaría darle la palabra a Pamela Figueroa para que nos pueda contar sobre su capítulo y su aporte a la Constitución Comentada. Pamela, por favor. Creo que el micrófono está desactivado. No se te escucha el audio. Pamela, tienes el micrófono activado, pero algo pasa, seguro es el manos libres. Intentas sin el manos libres, Pamela. Bueno, por mientras se resuelve el problema técnico del micrófono, podríamos avanzar entonces a Sofía. ¿Podrías comentar también, por favor, tu capítulo? ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Se escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, ya, súper. Este mundo bidimensional es bastante complejo todavía, pero bueno, se hace lo que se puede. Espero que pronto podamos estar comentando este libro en persona, porque creo que es un libro muy, muy relevante para el momento que estamos viviendo. Si bien, claro, como decía Jaime, es un libro que comenta la Constitución, que ojalá muy poco de ella quede en la nueva Constitución. Se hace súper relevante poder tener una visión sobre el articulado de la Constitución en un momento donde todas las asambleas territoriales, los cabildos, las diferentes instancias de participación están también preguntándose cómo abrir el debate constitucional, ¿no? Cuáles son digamos, las trampas que tiene esta Constitución y por qué justamente necesitamos un cambio constitucional, poder alcanzar esa vida digna de la cual tanto se habla
en estos espacios de organización, ahora virtuales, antes en la Plaza Dignidad y del país. En ese sentido, bueno, mi capítulo, digamos, mi pequeño aporte al libro fue relacionado con terrorismo y constitución, con cómo esta constitución de 1980, prese a sus importantes reformas, digamos, en materia de lo que era el antiguo artículo 8º, que era el artículo que prohibía justamente el marxismo y la lucha de clases como doctrinas totalitarias, el artículo a través del cual se criminalizaba constitucionalmente, digamos, a quienes pertenecían a partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido Comunista o el MIR, cómo eso, pese a su reforma, digamos, que luego terminan en la derogación de la consagración del terrorismo como una cuestión contra el Estado en el artículo 9, de todas formas se mantiene esa noción de terrorismo no como una cuestión que debiese ser considerada como aquellas violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra las personas, digamos, que cometen los estados o cometen grupos organizados, sino que más bien se considera el terrorismo en esta constitución como aquella cuestión que tiene más una relación políticas o también ideológicas. Entonces es un atentado más contra las personas mismas. Y práctica que además en el resto del mundo las leyes son suficientes para poder efectivamente penalizar las conductas en ese sentido, ¿no? Y eso, bueno, creo que tiene una relación bien importante con cómo entiende la Constitución de 1980 la noción de democracia. Una democracia restringida, una democracia tecnocrática, una democracia, como decía, cómo se establecía directamente como en las actas de la Comisión Ortúzar con Jaime Guzmán, que mantenga la sociedad. Sofía, ¿me escuchas? Por un lado, y la política por el otro. Bueno, aparentemente Sofía tuvo una desconexión. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? ¿Sí? Ok. Porque quizás yo soy el que está teniendo problemas, entonces me confundo. Pamela, ¿tú te escuchas ahora? Yo escucho bien, sí. ¿Me Perfecto. escuchan? Sí, quisieras entonces, voy a comunicarme por interno con Sofía para ver el tema de su conexión y te agradecería mucho si entonces pudieras tú contarnos sobre tu capítulo. La idea es que aprovechemos el tiempo que es limitado, entonces por eso vamos avanzando así. Bueno, Galo, muchas gracias y bueno, como es difícil que a veces estas cosas de la conexión no funcionan. Así que bueno, primero quiero agradecer mucho, Galo, a ti, a la editorial universitaria y a Juan Pablo por compilar este texto. Creo que es muy necesario, estamos en un momento histórico, bien lo señalaba Jaime al principio de su presentación, hoy día además es un día histórico para Chile, un día de memoria, y no podemos construir nuestro futuro sin memoria, así que creo que también es muy simbólico comentar este libro el día de hoy. Bueno, el proceso constituyente en el que estamos inmersos tiene este primer hito del 25 de octubre, que esperamos concurra la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos a votar y expresar su visión sobre la necesidad del cambio constitucional.
para luego entrar a los contenidos. Y como este texto, la Constitución comentada, tiene por fin hacer un inicio de conversación ya de contenidos, lo que debiera ser los cambios constitucionales, mi colaboración al texto fue sobre la forma de gobierno, ¿ya? Yo comenté el capítulo 4 del gobierno sobre el gobierno y la Constitución, sobre todo para poder relevar, y creo que es muy importante en el debate relevar, que una de las cosas importantes que contienen las constituciones políticas es la distribución del poder político al interior de la sociedad. ¿Ya? Ahí las constituciones establecen los diseños institucionales de la política pública, de cómo se organiza el poder público, y esos diseños institucionales nunca son neutros, ¿ya? La forma en que se organiza el poder también determina cómo se va a ir constituyendo en el futuro la voluntad política. Por eso es tan importante la forma de gobierno, el régimen político. Y lo que yo discuto y comento en este texto es replantearnos el tema de la estructura presidencial e hiperpresidencial que vive Chile, que durante los últimos años, y yo creo que sobre todo durante estos 2 últimos años, donde claramente la crisis de legitimidad, la crisis de representación que está viviendo Chile se comienza a ser más explícita, nos hemos empezado a cuestionar sobre las dificultades que presenta el régimen hiperpresidencial que fue establecido en la Constitución del 80, una Constitución que tenía una latente desconfianza hacia la política y hacia la ciudadanía, y yo creo que eso también se expresó en un presidencialismo reforzado, en la concentración del poder en la figura presidencial, debilitando la deliberación pública y política en el Congreso Nacional, y también debilitando el rol de la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo propongo en el texto es poder redimensionar el rol del Poder Ejecutivo, el rol del Poder Legislativo en una relación que sea más equilibrada, pero sobre todo incluir un actor en el régimen político, en nuestro sistema político, que es la ciudadanía, a través de instituciones y mecanismos de democracia directa que complementen la democracia representativa con instituciones deliberativas y participativas. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer el sistema de representación, tenemos que fortalecer la democracia a través de mejorar la representación política, porque obviamente esa es una de las bases de la democracia moderna, de la democracia actual que vivimos, pero también tenemos que generar un mayor equilibrio entre los poderes del Estado e incorporar a la ciudadanía de una manera incidente en el proceso de toma de decisiones entre elecciones, y yo creo que eso va a implicar como rediscutir el régimen político. Entonces, claramente discutir la Constitución y comentar la Constitución actual en este esfuerzo que nos ha convocado Editorial USACH y Juan Pablo Ciudad, yo creo que nos ha hecho poner aquellos temas en los cuales es necesario generar cambios importantes a la Constitución política, y eso obviamente nos va a llevar a un proceso constituyente que va a permitir generar las bases para una sociedad más democrática, más inclusiva y más participativa. Muchas gracias, Pamela, por tus palabras. Sofía, no sé si ahora tu audio estará funcionando bien. Espero que sí. Me cambié de dispositivo para ver si funciona mejor. No me había pasado esto antes, así que... ¿Se te escucha perfecto. Bien ahora? Sí. ¿Sí? Adelante. Ya, buenísima. Bueno, no sé lo que se habrá escuchado de antes, pero para ir a hacer un pequeño resumen, creo que primero que todo, súper importante el trabajo que hizo Juan Pablo, que hizo Editorial USACH con este texto, justamente por la necesidad de tener un desde de las discusiones en los espacios territoriales, en las asambleas, en los cabildos, ya que efectivamente en esta fiebre de asamblea constituyente que empezamos en octubre del año pasado, se nos llamó, yo creo que a muchos de nosotros, a diferentes espacios también a hablar un poco de qué es lo que decía la Constitución, ¿no? O sea, había esta necesidad de poder comprender
este texto, este librito azul clásico que se vende en las veredas del centro, porque efectivamente no hemos tenido una educación cívica, una formación ciudadana para poder efectivamente comprender cuáles son las problemáticas de esta Constitución, y siempre la lengua de la ley queda en un espacio de tecnocracia, en un espacio de expertise, y no en un espacio justamente de democracia en la cual cada persona pueda efectivamente acceder a ella libremente, ¿no? Y en esa línea creo que este trabajo es un trabajo ejemplar, es un trabajo que aparte yo sé que fue hecho en tiempo récord, así que es muy importante también en ese sentido la pega de edición de Juan Pablo, de también incorporar diferentes voces, diferentes perspectivas con respecto al debate constitucional, ya que también es un debate sumamente político, ¿no? De repente se piensa que cuando las palabras ya están en la ley ya tienen un solo significado, pero justamente entendemos con esta Constitución de 1980 y así con cualquier otra constitución va a ser un texto que sea necesariamente interpretado y que tenga una base política importante en esa interpretación. En esa línea, a mí lo que me tocó comentar fue el artículo 9, que principalmente tiene que ver con terrorismo y constitución, cuál es la forma en que se regula el terrorismo en la Constitución de 1980, dando cuenta que efectivamente el terrorismo no es algo que generalmente se regule a nivel constitucional, sino que está establecido a nivel mundial, principalmente en los ordenamientos penales, en diferentes leyes, que en realidad justamente lo que hacen es penalizar este tipo de conductas, considerándolas en relación a las violaciones sistemáticas de derechos humanos o atentados contra las personas que puedan existir, ¿no? Pero en nuestra Constitución tenemos un resabio, digamos, muy directo de lo que fue el régimen dictatorial como un régimen de terror de Estado, en el sentido de que efectivamente el artículo 8 regulaba esta prohibición de la propaganda y difusión de doctrinas marxistas o regímenes totalitarios, decía, que propugnara la lucha de clase, y que ese tipo de persecuciones ideológicas en el fondo se mantienen dentro de la Constitución del 80 en el artículo 9, ya que efectivamente es una regulación en relación al terrorismo que no se refiere justamente a proteger a las personas, a proteger los derechos humanos de estas violaciones sistemáticas, sino que más bien de este atentado ideológico a lo cual se puede ser sometido el Estado, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos justamente un artículo 9 que permite justamente la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que sabemos estos tiempos han sido súper importantes también para poder debatir ese tema, poder volver a debatir ese tema de todo lo que ha pasado con los montajes tales como la Operación Huracán, y al final de cuentas cómo el Estado se convierte al final, digamos, como lo vimos también en la revuelta de octubre, en un ente disciplinador, en un ente controlador que en realidad es bastante represivo y tiene órganos policiales que no tienen la función de seguridad ciudadana propiamente tal o de seguridad pública, sino que de mantener un cierto orden ideológico imperante. Entonces, en esa línea, y para ir como vinculando esto con la noción de democracia, creo que efectivamente es necesario justamente que pensemos en posibilidades de tener estados de tener un Estado que sea mucho más inclusivo en términos de ideologías, en términos de pensamiento, en términos de luchas de ideas, un Estado que para justamente que eso sea posible sea plurinacional, que no someta una idea de unidad, de un Estado unitario, de un pueblo frente a otro, y que también con eso tenga mecanismos de participación ciudadana, como decía Pamela también, mucho más efectivos, ¿no? O sea, esto se vincula directamente con esta noción de democracia que tiene la Constitución de 1980, de una democracia tutelada, donde existe una separación entre quienes son la tecnocracia, los que saben hacer política, y la sociedad por otro lado, que no puede ingresar a la política, y que es por eso también que tenemos este mandato muy clásico para quienes nacimos en los 90, de que en la casa no se habla de política. Y yo creo que la revuelta de octubre ha dado la posibilidad de poner estos temas sobre la mesa, de también de alguna manera profanar la Constitución en el sentido de poder leerla de muchas formas, poder interpretarla, poder replantearnos la idea de qué tan importante
es una constitución para la vida cotidiana, porque muchas veces se pensaba que era algo demasiado ajeno, demasiado arriba, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que la constitución está empezando a escribirse, está empezando a pensarse en asambleas que se empiezan a convocar en las plazas, bueno, ahora de manera virtual por Zoom u otras plataformas, pero que permite la posibilidad de discusión y de crear formas de gobernarnos a nosotros mismos de una forma digna, ¿no? Y en ese sentido, solo para terminar, creo que en esa línea es importante también reivindicar la lucha del movimiento feminista en esa democratización, en esa apertura, digamos, a nuevas formas y nuevas posibilidades de pensar la democracia. Y cómo ahí reivindicar también el texto de Bárbara Sepúlveda, entre otras compañeras que también escribieron sobre eso. Necesitamos que para que exista esa democracia efectiva, regulaciones de una igualdad sustantiva y no solamente formal, como existe en la Constitución actual, donde solamente se dice que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, muchas gracias a Juan Pablo. Bueno, nosotros tenemos harto un camino recorrido importante juntos, en el sentido de que nos conocimos en la facultad, en las asambleas, justamente donde estos temas eran relevantes en el sentido de poder luchar en ese primer momento, digamos el 2011, en esos años, comprendiendo cómo la Constitución era un tope para la educación pública, gratuita y de calidad. Y bueno, es una tremenda emoción poder volver a toparnos en el camino para seguir avanzando en esos debates, ya no solamente educacionales, sino que de pensar una sociedad más digna, más justa para todos y todas y todos en su conjunto. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sofía, por tu exposición, por tu colaboración en el libro también. Y ahora me gustaría invitar a Marcos Barraza para que nos pudiera hablar de su texto y de lo que quiera hablar, por supuesto. Marcos, tienes que activar el micrófono en la pantalla. Ahora sí, es que me tuve que cambiar al teléfono celular porque la señal era muy débil. Primero, agradecer a la editorial, al sello editorial USACH, a Galo, a los panelistas, a Juan Pablo por la invitación a participar de este libro. Yo quisiera rápidamente, no quisiera centrar mi intervención en mi capítulo. Yo básicamente ahí escribí un artículo sobre seguridad social y transformación constitucional, donde mi propósito es claramente dicotomizar uno de las piedras angulares del neoliberalismo en Chile, que es el sistema de pensiones, y dicotomizarlo desde el punto de vista del estándar internacional, que es el convenio 102 de la OIT en materia de seguridad social, en términos de una seguridad social integral, amplia, mixta, tripartita, versus un modelo de pensiones completamente anclado en la rentabilidad de las instituciones, en este caso de las AFP, y en los hechos constituyéndose más bien en una industria de pensiones y no un modelo de seguridad social. Lo que yo quiero relevar profundamente en esto, y aquí parto con una reflexión que me parece importante, yo no sé si la editorial intencionó que esto se hiciera el mismo 11 de septiembre, si fue así los felicito, si fue al azar, qué bueno que haya sido así también, pero es muy simbólico del proceso que vive Chile. No hay que olvidar que el golpe de Estado en nuestro país se precipita a propósito de, y está bien documentado, de el anuncio que no alcanzó a realizarse por parte del presidente Allende de realizar un plebiscito sobre la Constitución y la continuidad. Y hoy, este 11, así como conmemoramos ciertamente a nuestras víctimas y en la lucha que el pueblo de Chile dio desde el mismo 11 de septiembre en adelante del 73, es simbólico que estemos discutiendo sobre un hito tan relevante que marca el devenir de la historia de nuestro país. Y ahí yo quisiera desarrollar dos ideas que me parece que son centrales para entender lo que fundamenta y explica el origen y la importancia de este texto. Yo creo que hay que entender necesariamente el cambio constitucional a partir de una tendencia histórica que recobra vitalidad y fuerza en nuestro país, que es básicamente un movimiento popular en Chile
que tuvo la capacidad y la fortaleza de desplazar a la dictadura, pero que se vio sofocada por una transición pactada, y que en definitiva los anhelos y las expectativas de transformación social no se profundizaron a propósito de las características restrictivas de la transición política, donde evidentemente que el factor popular fue desplazado. Mi opinión particular es que desde la transición en adelante, esa tendencia histórica gradualmente fue tomando fuerza. Las movilizaciones antineoliberales de la década del 90 son ilustrativas del carácter sectorial y fragmentadas, pero las movilizaciones del 2005 en adelante muestran una tendencia a la integración de las luchas sociales. En el presente uno podría afirmar que hay tres grandes movimientos sociales que sostienen este proceso: el movimiento feminista, el movimiento sindical y el movimiento de pobladores. Y desde el punto de vista de la participación popular, es evidente que los cuestionamientos centrales a la actual constitución, que condensa, digamos, lo peor del modelo neoliberal, tienen como sustrato esta amplia movilización y deliberación popular. Y ahí yo identifico, en mi opinión, 5 rasgos centrales del periodo y de la tensión que vive Chile. La primera es que Chile, digamos, este proceso de transformación constitucional, en mi opinión, está anclado en un silencioso proceso de toma de conciencia popular. Si uno revisa desde el levantamiento social del 2019 en adelante, los cabildos autoconvocados, las expresiones de asambleas populares y más recientemente en el presente, las miles de ollas comunes que se han expresado en el país, tienen que ver con un movimiento popular que de manera latente fue allanando el camino para esta exigencia nacional. En segundo lugar, creo que de alguna manera también se explica del orden de casi, diría yo, 2 décadas y media, 2 décadas de frustraciones sociales a propósito de la incapacidad del sistema político de despercudirse y erradicar el neoliberalismo. En mi opinión, el proceso constituyente del gobierno de la nueva mayoría tuvo el mérito de despertar expectativas, pero tuvo la incapacidad de concretar esas expectativas. Y ahí hay una frustración social que en mi opinión también es explicativa del cuadro político actual. En tercer lugar, creo que pone en cuestión el sistema político, el sistema económico y ciertamente que las bases culturales en términos de convivencia. Si uno revisa desde el levantamiento del 18 de octubre en adelante, secundarios en las calles, movimiento de mujeres en las calles, pobladores en las calles, pueblos originarios en las calles. De hecho, 3 banderas prevalecieron en el levantamiento: la bandera chilena, la huipala y especialmente la bandera mapuche. Y creo que ahí está expresado una crisis sistémica con subcrisis que representan los cuestionamientos profundos al modelo de convivencia. Creo que el otro componente central es que este proceso de cambio constitucional está profundamente marcado por una disputa potente entre movimiento popular y élite. El intento de las élites de capturar el proceso constituyente para la deliberación solo representativa y no participativa, el acuerdo del 15 de noviembre así lo refleja, versus un movimiento que tiene expectativas de transformación mucho más estructurales y funcionales. Lo pongo en esos términos, porque me parece que el movimiento feminista expresa esa dimensión funcional de la transformación social. Pero además creo, y esto me parece que es muy relevante, que esta discusión y esta transformación constitucional está anclada en un proceso de transformación cultural muy, muy profundo, de mucho espesor, y que la pandemia lo agudiza. Yo creo que las categorías de análisis neoliberales como emprendimiento, clase media, están absolutamente tensionadas. A propósito de la emergencia de un sujeto popular
que tiene expectativas que colisionan directamente con esos basamentos conceptuales que fueron construidos desde la dictadura y potenciados durante los gobiernos de la concertación y la transición. Por lo mismo, yo creo que aquí hay un proceso de deconstrucción neoliberal, cuyas posibilidades de transformación y consolidación, en mi opinión, dependen en buena medida de las capacidades del movimiento popular para sostener este proceso de transformación constitucional. Y ahí concluyo con lo siguiente, que me parece central. Lo que mayoritariamente expresa la Constitución comentada, digo mayoritariamente porque creo que hay algunos textos que no lo expresan así, es una ruptura constitucional en términos de los conceptos y las ideas en las cuales se ha sostenido la sociedad chilena. Pero además creo que existe una ruptura constituyente desde el punto de vista del funcionamiento societal. Y esa tensión es una tensión que solo tiene resolución en la medida que las expectativas sociales se cristalizan correctamente en esta nueva carta fundamental que condensa expectativas y anhelos populares de décadas de postergación. Me quedo ahí, Galo. Muchas gracias, Marcos. Importante lo que señalabas con respecto a la fecha, también porque, bueno, a pesar de ser un aniversario más del fatídico 11 de septiembre del 73, este día se cumplen exactamente 40 años del plebiscito de 1980. Bueno, tenemos muy poco tiempo todavía, o sea, muy poco tiempo. Todavía falta que hable Juan Pablo, y Juan Pablo, te invito entonces a intervenir y veamos si es que luego queda algún minuto para responder alguna pregunta de las personas que están mirando. Gracias, Galo. Bueno, quiero dar un saludo de buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué país y latitud del mundo nos están mirando. Agradecer a todas, a todos y a todos los que nos acompañan en esta charla internacional sobre este libro, que es un esfuerzo que levanta Editorial USACH, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, y que tiene a 32 autoras y autores, comentaristas, que participan desde distintas perspectivas, de distintas disciplinas, y de distintas formas de abordar el fenómeno social, constitucional, que pudieron resultar en este libro que es la Constitución comentada, que es francamente un producto que a todos nos enorgullece y que nace, surge de la necesidad y de la convicción de que formar e informar nos permitirá tener mayor grado de participación en el proceso constituyente venidero. Yo quisiera comentar que este libro surge de un hito que hemos comentado en este día simbólico de memoria y reflexión, que es el 18 de octubre y una apertura política hacia una fractura constitucional, pero también hacia un rediseño cultural de cómo entender la participación de las sujetas y los sujetos en la política. Desde ese punto de vista, si uno se pregunta por qué ocurre el 18 de octubre y el movimiento posterior, yo creo que la explicación, al menos en mi opinión, es precisamente por el modelo de Estado y el modelo institucional que teníamos. Teníamos más de 30 años de abandono institucional, que generó una desafección en las personas respecto a sus propias instituciones, respecto a su gobierno, a su parlamento y a otras instituciones de la democracia representativa. Eso es comprobable a partir de una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos que la sociología y otras disciplinas de las ciencias sociales nos han ido mostrando desde el año 2003 en adelante, al menos. Desde ese punto de vista, ¿por qué el sujeto político emerge con una fractura constitucional? Es precisamente por el modelo de Estado que Jaime señalaba, subsidiario y neoliberal, que abandonó a las personas. Y como abandonó a las personas del Estado, las personas no tenían un grado de afectación y un grado, por lo tanto, de simpatía y legitimación respecto a su propia institución. A mi juicio, esto demuestra la necesidad de un cambio constituyente profundo, que emerge de dos cosas. En primer lugar, la percepción subjetiva respecto a un abuso y un desequilibrio de poderes públicos, pero también privados,
que es precisamente una de las cuestiones que realiza una constitución, regular el poder público y también, ¿por qué no?, en algunas constituciones el poder privado para generar armonía entre los distintos poderes y agencias que existen en una sociedad democrática. Y lo segundo, como lo resaltaba Marcos, a mi juicio, una de las importantes cuestiones es una amplia, plural, diversa, incluso a veces contradictoria, uno podría decir, gama de banderas sociales y políticas que representan reivindicaciones de muchos sectores, reivindicaciones temáticas por la disidencia y la diversidad sexual, reivindicaciones históricas y sensibles de las primeras naciones y pueblos originarios por el reconocimiento de su historia cultural y política, por cierto, reivindicaciones feministas de carácter cultural y societal, entre otras reivindicaciones que instalan la necesidad de un nuevo catálogo de derechos que esté reconocido, por lo tanto, constitucionalmente. Y esa es precisamente la segunda dimensión importante que regula la Constitución, ¿no? Regular el poder en Chile y regular un nuevo catálogo de derechos. Por eso creo que nos encontramos en este momento constituyente y en ese contexto nace la necesidad de crear un libro que pudiese informar a la ciudadanía desde el punto de vista de presentar los artículos de la Constitución vigente y formar a la ciudadanía desde el punto de vista de presentar comentarios críticos, reflexivos respecto a los contenidos de estos mismos artículos. Desde ese punto de vista es que yo creo que es un libro que intenta, ¿no es cierto?, desarrollar este debate constituyente y desarrollar uno de los principales conquistas que este proceso preconstituyente, saben, que ha venido gestándose el 18 de octubre en adelante, ya ha tenido, que a mi juicio es la conquista de volver a conversar de política, como decía Sofía, de volver a conversar de los temas y los problemas comunes, ¿no? Y entender que los problemas comunes se solucionan de manera colectiva, ¿no? Porque a todos nos atañe. Desde ese punto de vista yo quiero sostener que a mí me parece que debemos distinguir desafíos del proceso constituyente y desafíos de la nueva Constitución. Respecto a los desafíos del proceso constituyente, yo quiero al menos recalcar tres que me parecen fundamentales. El primero, fruto de esta primera conquista, que es volver a conversar entre nosotros y a entender que la solución pasa colectivamente por todos nosotros, creo que falta que este proceso constituyente lo asuma la ciudadanía y el pueblo de Chile como un proceso deliberativo y participativo. Y por lo tanto, yo creo que es misión de todos los agentes que participen del proceso constituyente construir canales y puentes vinculantes de participación entre la ciudadanía y los cabildos que ojalá se sigan gestando y lo que ocurra al interior del órgano constituyente que se defina el 25 de octubre. Otra misión, además de la democracia participativa, que han resaltado las mayorías acá, es la transparencia. Si uno visita los procesos constituyentes de los últimos 25 años, uno de los puntos fundamentales en el contexto global y tecnológico que nos encontramos es generar grados de transparencia. Que la ciudadanía pueda ver en vivo lo que está ocurriendo, los debates que están dando, para poder fiscalizar colectiva y ciudadanamente lo que sus delegados están diciendo, lo que sus constituyentes prometieron y están planteando al interior del órgano constituyente, para que también esté atenta de cómo ejercer su función y su agencia social en las calles o en distintos planos y dimensiones sociales e institucionales para poder orientar el debate constitucional. Y en tercer lugar, creo que el desafío fundamental es la inclusión. Nuestra Constitución señala que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, ¿no es cierto?, en el artículo 19, número 2, pero sabemos a la postre, después de más de 30 años, que ese artículo es letra muerta, que no existen mecanismos ni canales institucionales, sociales, administrativos, que nos permitan efectivamente generar la construcción de un piso común de igualdad para el acceso común en el ejercicio de los derechos. Desde ese punto de vista, yo creo que necesitamos la inclusión de aquellos grupos desventajados, invisibilizados, postergados o excluidos, que no tienen hoy día escaño en el órgano constituyente y que sería muy interesante incorporar su voz en este proceso constituyente. Y respecto de los desafíos de una nueva constitución, yo quiero resaltar que, como lo ha señalado Jaime, la profesora Pamela y Marcos, uno de los desafíos fundamentales es tener un catálogo de derechos fuerte en materia de derechos sociales, ¿no? Un compromiso fuerte de la nueva constitución con generarse a sí mismo como Estado una obligación respecto a poder suministrar derechos sociales y tener acciones judiciales, administrativas,
también en materia de expresión en políticas públicas, para que estos derechos sociales se puedan concretar, se puedan cristalizar y su satisfacción esté garantizada. Lo segundo es que creo que no solo tenemos que incluir una igualdad con sentido inclusivo en el proceso constituyente, sino que también al interior de la nueva Constitución, y entender la igualdad no solo como no discriminación, sino que también como no sometimiento, para emparejar la cancha y permitir que aquellos grupos postergados puedan tener el ejercicio límpido y permanente de sus derechos. Y lo último, y con esto quiero finalizar, creo que necesitamos una Constitución construida, y lo digo en esta fecha, construida íntegramente desde un enfoque de derechos humanos. Como bien decía Sofía, si uno revisa el texto constitucional, solamente el artículo 9 dice la palabra derechos humanos, y lo dice con ocasión de establecerla como un elemento contradictorio del terrorismo, pero no está construida la Constitución vigente desde un paradigma de derechos humanos, y creo que es en este contexto global del derecho universal e internacional de los derechos humanos, con estas nuevas banderas que surgen de distintas personas, grupos sociales y poblaciones que quieren participar de la vida pública, necesitamos de una Constitución construida íntegramente desde los derechos humanos. Quiero agradecer a todas y a todos los que comentaron, a estas más de 32 autoras y autores, a los que están acá, que tuvieron la disposición, a la editorial USACH, y esperamos tener más textos como este para que podamos tener una ciudadanía informada y participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Jaime, gracias a todas, a todos, a los autores, las autoras que participaron. Además, les quiero hacer una pequeña invitación en el contexto de este libro, La Constitución Comentada. Hoy vamos a liberar un nuevo libro que habla sobre este tema, que se llama 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, en el que participa Pamela Figueroa también, junto a Tomás Jordán, quienes son los editores de este texto que incluye propuestas para esta nueva Constitución. Ya comentamos la Constitución vigente, ahora nos vamos a pensar en el futuro. Así que va a estar disponible en la página de ISU esta tarde. Les dejo la invitación para eso. Milena, muchas gracias a ustedes otra vez. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora, a esta transmisión de la Constitución Comentada. Bueno, hoy, 11 de septiembre, día histórico para Chile. Entonces, bueno, como anillo al dedo cayó esta presentación el día de hoy. Los invito a que se queden aquí conectados con la Feria Virtual El Libro. Ya viene más sobre Constitución. En este espacio, ahora más ajustado a México, pero quédense con nosotros en este espacio. Los invitamos a que se queden con toda la programación que sigue el día de hoy, Día de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que estaremos abordando temas de periodismo, ciencias sociales en general, derecho. Bueno, gracias a todos ustedes, Pamela, Juan Pablo, Sofía, Marcos, Galo, Jaime, por haber aceptado esta invitación. Y gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora con la Feria Virtual del Libro. Gracias por permitirnos conectar al mundo con la educación.